Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Domingo 27 de agosto. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy es el domingo 21 del tiempo ordinario, o sea, este es el domingo 21, ¿verdad? De 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Y el evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es uno de los textos más conocidos por muchas personas, dado que nos presenta tantas enseñanzas muy importantes en nuestra vida cristiana. Pero este texto tiene su contexto, que creo que es importante el que podamos nosotros recordarlo para poder darle una mejor comprensión y obviamente una mayor interpretación a este texto de la palabra de Dios. Puedo recordarle que el Evangelio de San Mateo está dividido por ciclos. Hay varios ciclos en todo el Evangelio. Y el capítulo 16, exactamente estos versículos, hasta llegar al versículo 20, es el final de un ciclo que comienza en el capítulo 11 y que se llama el ciclo de la barca. En este ciclo se nos va a presentar cómo Jesús comienza el ciclo cuando Jesús va con sus discípulos en una barca. Él viene muy cansado y se duerme durante la travesía del lago. En ese momento se desata una tempestad en el lago. Los discípulos, preocupados, despiertan a Jesús, le dicen: Señor, ayúdanos porque nos hundimos. Él pues se despierta, se levanta y le ordena al mar que se calme, le ordena al viento que pueda también calmarse. Y es ahí donde genera el inicio de este ciclo, porque fue ahí donde los discípulos se hicieron una pregunta. Ellos dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? El Señor había generado esas condiciones para que los discípulos pudieran preguntarse quién era Jesús y pudieran conocer aquellas obras que Él podía hacer. Pues a partir de ese capítulo el Señor se dedica a responder esa pregunta: ¿quién es Él? Comienza alimentando a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. Continúa libertando, ¿verdad?, al endemoniado gadareno. Comienza también a darles enseñanzas,
¿verdad? Como por ejemplo las parábolas del reino que tenemos en el capítulo 13. Continúa dándoles y haciendo sanidades en el capítulo 14 y 15, hasta que hoy se nos dice que el Señor pues llega a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, hermanos, era una ciudad que quedaba al norte del mar de Galilea. Era una ciudad romana, ¿verdad? Ya que había sido construida en honor al César. Por eso se llamaba Cesarea. Y fue en ese lugar donde el Señor Jesús ahora se ha trasladado con sus discípulos para desde ahí hacerles una pregunta. Y estando en ese lugar les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Recordemos notemos cómo el Señor utilizó el término Hijo de Hombre para sí mismo, y esto lo hace tomado de la descripción que hace el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, cuando habla de uno semejante a Hijo de Hombre. Pero también lo toma del profeta Ezequiel, ¿verdad?, que lo describe al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Pero vea, no utilizó el término Cristo o no utilizó el término Mesías. Y no lo hizo porque estos términos los judíos lo tomaban como un término político, ¿verdad? Por eso es que dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestan que era lo que el pueblo opinaba. Ellos le hacen ver que el pueblo, pues, algunas personas lo asociaban con Elías, otras lo asociaban con Jeremías, otros creían que era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Y es interesante cómo la misión que el Señor está realizando, el pueblo tenía muy claro que era una obra de Dios, porque vea, lo asociaban con Elías, porque recordemos cómo el profeta Malaquías anunció que en tiempos del Mesías iba a venir Elías. Jesús claramente dijo que el espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista. Lo asociaban también con Jeremías, porque fue un profeta muy ungido, muy usado por Dios. Y finalmente por Juan el Bautista, porque todos pues estuvieron de acuerdo que Juan era el gran profeta de Dios. Claro, eso era, digamos, un primer acercamiento, ¿verdad? El poder el Señor pues darse cuenta cómo era que el pueblo a él lo concebía. Pero luego el Señor se va a dirigir a ellos y les va a decir: y ustedes que me han visto, ustedes que han participado conmigo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La razón por la cual el Señor les hace la pregunta era porque era necesario que ellos pudieran tener alguna diferencia entre la visión que tenía el pueblo y obviamente la visión que debían de tener ellos como discípulos. Porque si el pueblo decía: bueno, él es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, los discípulos tenían que tener muy claro que aquel no era Juan. Si el pueblo decía: miren, este es Elías, los discípulos debían de tener muy claro que no era tampoco el profeta Elías. Pero esto, hermanos, de entrada nos da una enseñanza, y es que nosotros como miembros de la iglesia, nosotros como hijos de Dios, nuestra idea, nuestros conceptos de fe, nuestra comunión con Dios debe de ser muy distinta a cómo lo manejan o lo viven personas que no tienen comunión con Dios. Usted le podrá preguntar a cualquier persona: ¿quién es Jesús para usted? Y algunos le van a decir: Jesús es mi abogado, Jesús es mi médico, Jesús es mi ayudador, Jesús es mi guía, y comienzan a dar muchos conceptos, ¿verdad?, sobre quién es Jesús para ellos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, claramente sabemos que Jesús es Dios y que es nuestro Señor y Salvador.
claramente sabemos que es nuestro Redentor, porque Él fue quien murió en la cruz y con su sangre nos redimió, con su sangre nos compró. O sea, nosotros somos verdaderamente el valor de la sangre del Cristo. Ahora, es ahí entonces, ¿verdad?, donde el Señor está explorando, pero luego es ahí donde el apóstol Pedro le va a dar la respuesta y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa respuesta, hermanos, era justamente la respuesta que Jesús esperaba, porque el Señor había dado muestras claras de que Él era Dios, pero también había dado muestras verdaderamente como ahora el Padre lo respaldaba y Él estaba en aquel grupo haciendo la voluntad del Padre. El mismo Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora, es ahí entonces donde el Señor le va a corresponder a Pedro esas palabras y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un dato, hermanos, bien interesante, y son las maneras como nosotros alcanzamos el conocimiento. El conocimiento lo alcanzamos nosotros, los hijos de Dios, de dos maneras. La primera manera es a través de la formación, a través del estudio, a través de la investigación científica, a través de diversos métodos para poder nosotros conocer un área y obviamente desarrollarla. Pero la segunda manera es cuando Dios mismo nos revela cosas que probablemente nunca las hemos escuchado en una escuela, nunca las hemos leído en un libro, pero es el Señor el que está revelándonos obviamente su voluntad. Por ello es que es interesante que nosotros nos mantengamos siempre en comunión con Dios, porque el Señor, hermanos, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, como le dice el apóstol Pedro. Le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces vemos cómo Dios, si Dios está vivo, verdaderamente Él conoce y ve cada una de nuestras necesidades y cada una de nuestras peticiones. Ahora, es aquí entonces donde el Señor se va a dirigir a Pedro y le dice: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Notemos cómo esta es la primera vez que el Señor habla de su iglesia. Mucha gente dice: es que Jesús no vino a fundar iglesias. Y claramente sabemos que el propósito del Señor fue traer el reino de Dios. Pero claramente el Señor también nos dijo y dejó muy claro que sería la iglesia quienes tendríamos la tarea de construir e instaurar el reino de Dios. Por eso es que el Señor dijo: edificaré mi iglesia. O sea, el Señor está hablando de edificar su iglesia. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? Mucha gente dice: la iglesia es el templo. No, el templo es muy diferente a la iglesia. El templo es necesario para que la iglesia se reúna. ¿Y quién entonces es la iglesia? Los hijos de Dios, las personas que participamos de las actividades de la iglesia. Las personas que participamos somos nosotros la iglesia. Pero vea qué hermoso. Ahora que el Señor ha hablado de su iglesia, ahora viene el Señor y comienza a declarar verdaderamente el respaldo que esta iglesia iba a tener. Cuando dice:
los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. El Señor está diciendo que los poderes del infierno o los poderes de maldad, como podríamos decir, harán el esfuerzo por robarle a la iglesia el respaldo, por robarle a la iglesia la llenura, por robarle a la iglesia las bendiciones. Pero el Señor ha dicho que esos poderes de maldad no van a prevalecer, no van a obtener éxito en los hijos e hijas de Dios. Por esa razón es que es necesario, hermano, que nosotros podamos ser iglesia. Es necesario, fíjese, que seamos parte del cuerpo de Cristo, porque es de esa manera como nosotros tendremos ese respaldo del Señor. Vea que también dijo Jesús: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esto, hermanos, es interesante, y créame que es una porción del Evangelio que ha sido tan mal interpretada a través de la historia. Mucha gente, cuando lee este texto, se imagina y enseñan que Pedro es el apóstol que está allá en la entrada del cielo abriendo las puertas. Pero no, ¿verdad? Eso es demasiada ingenuidad. Vemos cómo cuando el Señor le dijo: yo te daré a ti las llaves, mire que es interesante, porque el Señor le está haciendo ver que le está dando las llaves, pero esas llaves son las llaves del reino de los cielos. Ahora, es interesante cómo esas llaves Pedro ya las utilizó. ¿Y cuándo utilizó Pedro esas llaves? En aquel momento que nos describe el capítulo 2 del libro de Pentecostés, ¿verdad? Cuando dice la palabra que era como a las 9 de la mañana y de 15 naciones asistieron en ese momento al lugar donde estaban los discípulos, porque escucharon un gran estruendo, un gran ruido. Y fue ahí donde el apóstol Pedro se vio en la necesidad, ya que aquellas personas decían: estos están borrachos. Se vio en la necesidad de aclarar lo que estaba pasando, pero también de invitar a aquellas personas para que, abriendo su corazón, ellos pudieran recibir al Señor, ellos pudieran creer en el Señor. Y fue ahí, en ese momento, justamente, donde Pedro estaba utilizando las llaves para poder abrir, ¿verdad?, de par en par las puertas de la iglesia. Pero hoy en día es la iglesia quien tiene esas llaves. Y ojo, no porque la iglesia sea la que me va a salvar, sino porque es a través de la iglesia que yo puedo unirme al cuerpo de Cristo, que yo puedo recibir verdaderamente ese respaldo, esa bendición de Dios. Por ello, hermanos, creo que es importante el que nosotros podamos comprender cómo el Señor está hablando de que su iglesia es una iglesia de poder, es una iglesia viva. Vea que termina el texto diciendo: pues todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pareciera como que son palabras duras del Señor, pero lo dice a la luz verdaderamente de lo que el Señor le ha dado, en este caso al apóstol Pedro, ¿verdad? Él le ha dado esa autoridad, hermanos, que el Señor ha puesto también en nosotros, y que estamos llamados a usarla, primero a conocerla y hacer un buen uso de esa autoridad, para que todas nuestras acciones sean para honra y gloria del Señor. Por eso,
Que en este hermoso día domingo Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro y les dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.